que es necesario conocer, que es preciso empezar a aplicar y considerar como parte del proceso tanto del diseño como de la ejecución de las investigaciones. ¿Ya? La ética de la investigación surge con fuerza, lo vamos a estar viendo, después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los juicios de Nuremberg. Si les gusta la historia, o si recuerdan por lo menos parte de la historia universal que veían en colegio, al término de la Segunda Guerra Mundial se firmaron los acuerdos de Yalta y se iniciaron una serie de juicios a fundamentalmente alemanes en relación, entre otros aspectos, al contexto del genocidio judío. No fueron los únicos que fueron masacrados, también croatas, serbios, es decir, todos aquellos que no estuvieran dentro de la línea ideológica, ¿ya? En ese sentido, evidentemente, los juicios de Nuremberg marcan una pauta, porque algo que en realidad una gran parte de la población no conoce es que el genocidio no solamente se justificó por una percepción de la necesidad de limpieza de sangre y en ese sentido la extinción de todos aquellos impuros o que se consideran impuros, sino que estaba ligado con la investigación, particularmente bioquímica, que desarrollaban los científicos nazis para, evidentemente, mejorar su potencial en la guerra. En ese sentido, estos campos de concentración sirvieron muchas veces como centros de investigación, como espacios para la experimentación con humanos, donde ponían a prueba, evidentemente, elementos como los químicos, para ver la efectividad, los tiempos, hasta que conseguían la mortandad de la población, así como otros tipos de experimentos donde utilizaban precisamente a estas poblaciones para experimentar con ellos. ¿Bien? En ese sentido, evidentemente, lo que se demostró es que no hay un contexto que permita precisamente que este tipo de experimentaciones con falta total de ética se desarrollen. Y se generó a partir de Nuremberg, a partir de estos juicios, la primera normativa internacional en relación a aspectos éticos de la investigación. Este inicio va a proseguir las prácticas de experimentación con poblaciones discriminadas ha sido muy habitual a lo largo de la historia de la investigación. Es algo que se prefiere no comentar, solamente se ve esa parte de la historia de la investigación, sobre todo cuando se enfoca desde la ética de investigación. Entonces tenemos muchas experiencias en el pasado que se consideraban malas prácticas éticas de investigación sin la consideración de poblaciones vulnerables, discriminadas, que se consideraban inferiores y por tanto se consideraba lícito experimentar con ellas. ¿Ya? En ese sentido, evidentemente, surge la ética de la investigación ligada con todos aquellos procesos, sobre todo experimentales, ligados con personas, y actualmente que se amplía a todo lo que es cualquier investigación que contemple el involucramiento de seres vivos, tanto de forma directa como indirecta. Eso significa que prácticamente todas las investigaciones están ligadas con aspectos éticos en alguno de sus componentes o en todos sus componentes. Obviamente, donde más se ha desarrollado la ética de la investigación y los protocolos éticos de investigación es en el área de salud,
todo lo que es la experimentación. Estamos viendo el tema de las vacunas, el tema de nuevos medicamentos, etcétera. Tienen un protocolo establecido que implica una primera fase de experimentación en laboratorio, una segunda fase de experimentación en animales que tienen sus propios componentes éticos, primero animales menores, luego animales mayores, para pasar a la tercera fase, que es la experimentación en humanos, y que tiene sus propios componentes. Han debido ver en las noticias que ya son dos proyectos de vacuna que se suspenden, que se paran, el de Oxford y el de, ay, no me acuerdo, se me acaba de ir el otro, pero son dos proyectos que han tenido que parar la prueba piloto, la prueba de experimentación en humanos, que trabajaban con voluntarios, por los efectos secundarios que han encontrado en los participantes. ¿Bien? Entonces, si bien es algo normal, es algo esperable en una prueba de experimentación de vacuna, evidentemente el contexto mundial establece, y particularmente los protocolos de investigación, sobre todo en sus componentes éticos, que tienen que parar el proceso de aplicación para poder desarrollar una investigación específica que determine cuáles han sido los factores que han determinado que aparezcan esos efectos no esperados, esos efectos secundarios en los participantes afectados. Eso significa, evidentemente, que en los casos de estos dos laboratorios van a demorar más de lo que tenían previsto inicialmente para poder tener un resultado satisfactorio. En Bolivia tenemos diferentes instituciones que son las encargadas de velar precisamente por la aplicación de los criterios éticos en las investigaciones que afectan a seres vivos. Tenemos el Comité Nacional de Bioética, que precisamente como Comité Nacional se encarga de dar un aval ético a todos los proyectos que así lo consideren y que fundamentalmente están ligados con proyectos tanto nacionales como internacionales, pero sobre todo proyectos grandes, digamos, y que vienen con fuentes de financiamiento de diferentes instituciones, organismos, etc. A nivel local, tenemos en las dos principales universidades públicas del país, la San Andrés y la San Simón, dos comités éticos de la universidad. En el caso de la UNSA tenemos el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Mayor de San Andrés. Este comité se conformó el 2008-2009, no recuerdo ahorita la fecha exactamente, con un proyecto que fue financiado por la cooperación sueca y que precisamente estaba enfocado a liberar un poco al Comité Nacional de Bioética en la evaluación de proyectos, desde un enfoque ético, evidentemente, para la consecución del aval. El aval ético en proyectos de investigación es un requisito que todos los proyectos con financiamiento exigen. En ese sentido, entonces estábamos trabajando fuertemente tanto con la cooperación sueca, que se retiró en el 2012, como con lo que es el financiamiento IDH. Y ambas fuentes de financiamiento requieren como requisitos en los proyectos que tengan el aval ético. Entonces había una gran carga de trabajo, se presentan en convocatoria más de 200 trabajos de acuerdo al tipo de financiamiento, proyectos de investigación que deben ser evaluados en cuanto a sus parámetros éticos, con las recomendaciones, con el seguimiento a los proyectos, y el Comité Nacional de Bioética no tenía las posibilidades de hacer frente a esto. Y por tanto, tanto la Universidad Mayor de San Simón como la Universidad Mayor de San Andrés establecen la necesidad de tener un comité ético propio. Igualmente la Facultad de Medicina, porque prácticamente en todas sus investigaciones se requieren los criterios éticos, tiene su propio comité facultativo de ética. El comité de la UNSA, el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Mayor de San Andrés, está conformado por lo que es
el presidente, que es el vicerrector en funciones, y un presidente, un coordinador del comité, y 2 miembros facultativos. Tenemos 13 facultades, por lo tanto son 26 miembros que son nombrados por cada una de las facultades en función de sus méritos como investigadores. Tienen que ser experimentados investigadores con respaldo de sus facultades, con reconocimiento de esos méritos, precisamente para conformar parte de este comité. Yo formé parte del comité inicial cuando se creó durante 4 años. Son 4 años máximo lo que puede estar un miembro del comité. A partir de ahí entraron otros miembros y en la anterior gestión me volvieron a nombrar miembro del comité de ética de la investigación. En este caso, como investigadora de la Facultad de Humanidades, no de Tecnología. ¿Ya? Lick, Dime. buen día, una consulta. La facultad, en especial la carrera, ¿ha visto algún proyecto que hayan presentado y que tenga algún aval ético? Sí, claro. Siempre, cuando, si bien algunos proyectos pueden mostrar en su fundamentación que no trabajan con seres vivos y por tanto que no requieren aval, en realidad prácticamente todas las investigaciones que desarrollamos en relación con química industrial requieren en alguno de sus componentes. Entonces, la mayoría ha requerido aval ético. ¿Como cuáles proyectos, Lick? Porque en la carrera, en especial, creo que en toda la facultad los estudiantes desconocemos esos proyectos, es como secreto que nunca informan, tampoco hay convocatorias, creo que no hacen participar ni a los estudiantes. Bueno, no sé otros docentes. El único proyecto que yo he llevado como parte de la carrera fue la gestión 2013-2014, hemos terminado el 2016. Sí se convocó porque se convocaron, claro, no a todos los estudiantes se convoca, el requisito es que los estudiantes que participan en estos proyectos sean egresados, es decir, estén en proceso de titulación y por tanto, como parte de su actividad en el proyecto, presentan su proyecto de grado como defensa. ¿Ya? También hay la posibilidad, en cualquier caso, de que los estudiantes presenten a estos concursos proyectos propios como estudiantes. Sí se exige que involucren a un docente como coordinador, como responsable institucional. Tengan en cuenta que, sobre todo en el caso IDH, se trata de recursos públicos y por tanto deben ser auditados, deben ser evaluados y no prescriben. Eso significa que se necesita una persona que tenga relación institucional estable para pasarle los cargos en caso de que se consideren en las auditorías que se ha hecho un mal uso de fondos públicos, ¿ya? Pero son proyectos estudiantiles, presentan tanto los centros de estudiantes como las sociedades científicas, como proyectos estudiantiles a estos fondos concursables. No sé, la verdad, si en la carrera tenemos este tipo de proyectos, tengo noticia de que sí se han presentado, pero no sé si ganaron, ¿ya? Pero sí, en la parte docente tenemos varios. En los últimos años, el licenciado Osvaldo Valenzuela tenía proyecto IDH con el tema de reciclaje de aceites para elaboración de jabones. La doctora Vino ha tenido quizás uno de los proyectos que han sido más impactantes y significativos para la carrera en cuanto a su visibilización en la investigación, que ha sido el de aceites esenciales. Hemos tenido, bueno, el que yo he llevado con el ingeniero García como coordinador en relación al aprovechamiento industrial de la producción local del departamento. Ha habido el licenciado Franz Velasco, ha tenido dos o tres proyectos, no me acuerdo ahorita, uno hace muchos años, particularmente el que les ponía alguna vez de ejemplo, que trabajaba con la industrialización de la hoja de coca y que tuvo muchísimos problemas con el tema precisamente legal, los trámites para acceder
a los insumos, ácido sulfúrico, etcétera, para el proceso experimental, y tuvo muchos problemas. En realidad todos los proyectos hemos tenido hartos problemas, pero ese en particular ha sido de los que más ha sufrido. No recuerdo ahorita quién más de la carrera ha estado con proyectos. Todos los proyectos, en cualquier caso, incluyen como parte necesaria en sus componentes, son requisitos para su aprobación, que involucren investigadores junior, pueden tanto del pregrado como del posgrado, en un mínimo de 2. En ese sentido, evidentemente, sí es cierto que en algunos casos quizás no se difunde tanto la información, pero también porque el requisito es que sean estudiantes fundamentalmente que ya están con los procesos de investigación. Entonces, quizás por eso los semestres, digamos, inferiores no llegan a enterarse de estas convocatorias que se publican en el tablón. Es obligatorio, además, la publicación, es decir, se puede observar todo el proyecto y su aprobación si no se cumple con esos elementos. Bien. En cualquier caso, evidentemente, tienen que también aprovechar la coyuntura, ya que estamos en procesos electorales, ahora se nos vienen subnacionales. En la universidad también estamos ya entrando a procesos, precisamente saben que sus compañeros están tomando la facultad por los problemas que han surgido en la conformación del comité electoral para la elección de nuestro centro de estudiantes y las irregularidades que han dicho que estaban contempladas, entre ellas la renuncia de 4 de los miembros del comité electoral. Entonces, hay que viabilizar estos procesos. Tenemos elecciones a rector, está la elección de su centro de estudiantes, que es algo fundamental, necesitamos que haya cogobierno. Ya termina también la gestión de la directora, no sé exactamente la fecha, no me acuerdo, pero ya son 3 años a punto de cumplirse, creo, que está como directora, y eso significa que vamos a entrar también a procesos electorales hacia dirección. En este marco, evidentemente, tanto en los contextos concretos, centro de estudiantes y dirección de carrera, ustedes tienen la obligación de manifestar sus intereses, sus expectativas, y que en las propuestas de los candidatos se incluyan las mismas. Y en ese sentido creo que sería muy interesante que como estudiantes demanden que todo lo que se hace en la carrera en relación con la investigación y sobre todo en relación con la información de convocatorias, cómo participar, cómo colaborar, también pueden colaborar de forma libre, sin entrar a convocatoria necesariamente como auxiliares de investigación, se difunda por los mejores canales. Entonces, creo que estamos en un buen momento para ya empezar a reflexionar sobre todos estos aspectos y evidentemente en el momento que empiecen las campañas electorales, exigir que se establezcan de entrada en las propuestas y de segunda exigir que se cumpla cuando las autoridades sean nombradas, sea centro de estudiantes o sea dirección de carrera. Igualmente, no solamente la información sobre investigación, información sobre auxiliaturas. Durante mucho tiempo he escuchado a estudiantes quejarse de que se dan a dedo, que son los ejecutivos del centro de estudiantes los que se asignan todas las auxiliaturas, que no se conocen los requisitos, no se conocen cómo evalúan. Entonces, todos esos elementos es necesario manifestarlos, mostrarlos, y evidentemente, ahora que van a empezar ya a trabajar los diferentes frentes en sus propuestas electorales, es buen momento para que se empiecen a incluir, o incluso si les gusta, digamos, ese movimiento político, formar parte de los proyectos, pero con propuestas claras, con propuestas que
hagan que la carrera esté mejor, sobre todo para ustedes, que son los que principalmente se ven afectados por temas de horarios, por temas de acceso a espacios como los laboratorios, de acceso a espacios con investigación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, hay que ver ese contexto, Edu. Pero ustedes tienen la palabra, es decir, ahora mismo están viendo en cuanto a las repercusiones de la elección del domingo, que, bueno, si bien se asumía que el MAS iba a ganar, pero las tendencias mostraban que la posibilidad de una segunda vuelta era bastante probable, ¿no es cierto? Y sin embargo, frente a todas las proyecciones, no ha habido. Para bien o para mal, las redes sociales, me imagino que ustedes están más pendientes, están inundadas de todo tipo de comentarios y de todo tipo, desgraciadamente, desde los más revanchistas, vengativos, hasta los más conciliadores. Y eso ocurre en todos los niveles. Eso significa que evidentemente, si bien se vota por ciertos personajes que son carismáticos, etcétera, pero en realidad lo que nos interesa es que haya propuestas. Ahora mismo, incluso, yo lo último que he visto esta mañana en el noticiero, los movimientos sociales, algunos de los movimientos sociales del MAS, están exigiendo precisamente que se cumpla la propuesta, a pesar de que la mayor parte de la población que ha votado, sea por el MAS o sea por los otros candidatos, no conocían las propuestas. A nivel interno, la propuesta es fundamental. No van a votar por alguien que les cae bien, tienen que votar por alguien que saben que va a cumplir, que saben que va a estar ahí, que saben que todo lo que ha propuesto, todo lo que ha dicho, lo va a viabilizar, sobre todo cuando es en beneficio de los estudiantes. Entonces, ya hemos tenido en el pasado algún caso donde algún candidato, particularmente a dirección, propuso cosas totalmente inviables, contrarias incluso al reglamento universitario, y gracias, digamos, a esas promesas, ganó en las elecciones. Y evidentemente la experiencia nos ha mostrado que no se han podido viabilizar porque estaban en contra del reglamento. Entonces, uno de los primeros pasos que tiene que hacer cualquier estudiante en realidad cuando entra a la universidad es conocer mínimamente el reglamento de régimen estudiantil y mínimamente los reglamentos de la carrera. En nuestro caso tenemos varios reglamentos para laboratorio, para eh, varias cosas, y tienen que conocer esos reglamentos, pero tienen que partir de régimen estudiantil. Ahí están todos los requisitos para, por ejemplo, ser candidato al centro de estudiantes y todo lo que es el proceso electoral. Ahí están los requisitos para acceder a una auxiliatura, para acceder a becas trabajo. ¿Aló? Hola. Tailik.
Mil disculpas, se me ha bajado la señal. Les estaba diciendo que tienen que conocer el reglamento particularmente régimen estudiantil, y ahí está además buena parte de la información que necesitan. Auxiliaturas, becas, las becas trabajo, becas comedor, las becas deporte, otras becas, cómo acceder a auxiliaturas, sea de investigación, sea de docencia, está en régimen estudiantil, todo lo que son las bases. Y allí también están, obviamente, las obligaciones de los estudiantes. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta más antes de empezar con el tema. Sí, Shilik, Dime. dos aspectos, tal vez curiosidades igual. Los proyectos que se hacen con ese protocolo de ética y todo. Yo he visto algún proyecto alguna vez, algún compañero me ha mostrado que era egresado y estaba trabajando con algunos docentes, pero la mayoría de esos proyectos no son aplicables o no son que resuelvan algún problema de la sociedad o de la población, pero viendo económicamente son montos muy grandes y exagerados que usan para hacer solo investigación pura. Yo he visto un proyecto que era de más de 300.000 bolivianos y que era un proyecto que no tenía aplicación alguna. Eso por un lado. Y por otro lado, hablando del aspecto político, yo creo que la mayoría de los estudiantes no les interesa mucho la política. Como alguien decía, uno no vive de política, sino del trabajo que uno hace, ¿no? De eso come. Porque la política ahorita es solo para algunos, ¿no? Que sí viven de eso y por eso les interesa ser centro, ser directores, ser rectores, porque al final se ven todas las carreras en la misma once, cómo se ha deteriorado a nivel estudiantil, político, docente, administrativo, cómo están desfalcando a la universidad. En los estudiantes, cuando uno quiere postular auxiliatura, faltando recién un día sale la convocatoria para auxiliares. Entonces, cuando ya salió hace 30 días, pero eso, ¿a quién llega a primera dirección, a centros? Y el estudiante que quiere postular ve faltando un día, entonces le hacen como trampa, ¿no? Y lo mismo ocurre en becas. Yo me he postulado a la beca comedor, nunca me han podido dar porque tenía todos los documentos, pero resulta que cuando uno va, te pide más documentos que son un poco difíciles de conseguir y hasta uno le hacen desanimar, ¿no? Entonces, a la mayoría nos usan. Yo les digo, compañeros, no se dejen usar al final, porque uno va con la ilusión de apoyar, que haya un cambio real, pero no ocurre eso. Ustedes ya han visto como solo se sirven de nosotros, ya sea los centros, directores, rectores. Un caso claro es la carrera de automotriz, teniendo nuestra carrera decano, vicedecano. ¿Qué ha hecho el rector? Ha avalado el proyecto de ingeniería y ahora ingeniería tiene su propia ingeniería de mecánica automotriz, incluyendo sus preuniversitarias. Y al final ya nadie ha dicho nada, ¿no? Los compañeros de automotriz se han ido a crucificar, han negociado con ingeniería. Al final lo hemos perdido y lo mismo tal vez ocurra con aeronáutica, con otras carreras que igual lo van a copiar y van a hacer ingeniería. Entonces ya no se respeta el hecho de que somos tecnólogos, ¿no? Eso, compañeros, entonces solo nos dedicaremos a hacer patria, a estudiar y trabajar y sacar el país adelante y no vivir de la política. Eso nomás, licenciada, gracias. En realidad tienes razón. La mayoría de los que estamos en la universidad no estamos en política. Y eso facilita, entre comillas, a veces las cosas para los que sí quieren estar. No voy a hablar de la UNSA porque no quiero ofender a nadie o tener problemas al respecto, pero, por ejemplo, hablando con un colega de la San Simón, me decía que en un tiempo en su carrera, lo que determinaron era escoger como autoridades, en la parte docente me refiero, a los que académicamente no eran tan buenos, de forma que los mejores recursos humanos se quedaban en la docencia y los que no estaban considerados tan buenos académicos los impulsaban a lo que era la parte política,
ser autoridades, representación docente, representación en las diferentes instancias universitarias, y esa línea ha pesado de cierta forma, es decir, en la universidad particularmente se aprecia mucho eso, es decir, un buen académico, un buen investigador, normalmente no se postula a cargos de autoridad, porque es tu trabajo precisamente lo que te da el estatus, lo que te genera proyecciones, en lo que te sientes bien además, en lo que te desempeñas. Y me imagino que en la parte estudiantil la mayoría se enfoca a eso, está en la universidad para formarse y tener mejores oportunidades laborales, con buenos salarios, con estabilidad, y evidentemente entrar en el tema de política, ser centro de estudiantes, estar participando en reuniones, etcétera, etcétera, es tiempo que tienen que quitarle a sus estudios. Las denuncias en relación a los dirigentes de la FUL, ustedes las conocen, por ejemplo. Es decir, son estudiantes, porque tienen que ser estudiantes de acuerdo al reglamento, que son más viejos que más de la mitad de la planta docente, por ejemplo. Es decir, ahora mismo el dirigente de la FUL creo que tiene 50 años, si no me equivoco, por ahí. Entonces uno dice, ¿qué estás haciendo en la universidad? No es que no tengan derecho a estar en la universidad cuando son mayores, precisamente eso muestra cierta proyección, cierto compromiso con uno mismo de mejorar, de tener mejores opciones, pero en estos casos, evidentemente, cuando muestran el currículum, en este caso del dirigente, creo que ha aprobado dos materias de un semestre en su trayectoria política y siempre ha estado ligado precisamente a esa instancia. Entonces, sí, completamente de acuerdo. Y cómo se dedican a eso o cómo, no sé qué beneficio le verán porque no tiene un salario asignado ser representación, por lo menos estudiantil, evidentemente debe haber otro tipo de motivaciones. Sería muy largo estarse metiendo y discutiendo al respecto. Lo que está claro es que en las elecciones que nos vienen en la carrera es más interno, es más propio, los candidatos sean quienes sean, están accesibles, los conocemos, y en ese sentido no necesariamente estar trabajando con ellos, apoyando a los candidatos, pero sí, evidentemente, manifestarles cuáles son sus necesidades, qué es lo que quieren, tanto para el centro de estudiantes como para la dirección de carrera. Y con el conocimiento del reglamento, evidentemente, saben qué cosas se pueden y no se pueden cumplir. Es decir, ningún candidato, por ejemplo, a dirección, les puede prometer titulación inmediata, por ejemplo. Hay procedimientos que están establecidos en el reglamento para acceder a la titulación. Ningún candidato les puede prometer auxiliaturas, porque existe un reglamento y existen requisitos. Entonces, tienen que cumplir esos requisitos. Tiene que haber, además, instancias de control de las autoridades, sea dirección de carrera o sea el centro de estudiantes. Entonces, evidentemente no necesariamente significa meterse en la política, pero sí hay que estar conociendo, informándose y no esperar a que nos vengan a cada uno de nosotros a decir qué hay, qué no hay, sino que hay que ir a preguntar, hay que ir a molestar si es preciso, porque es casi la única forma de que nos tomen en cuenta y que nos tomen atención. Veremos a ver cómo se desarrollan las cosas, a ver qué pasa también con nuestros compañeros que están tomando la facultad, que están en huelga de hambre, hasta qué punto a ver si realmente consiguen que se reinicie el proceso y que se reinicie en condiciones el proceso para la elección del centro de estudiantes particularmente, que es lo primero que tenemos en agenda. Y a partir de ahí, cuando termine evidentemente la gestión de la dirección, que se convoque al proceso electoral también específico para nuestra dirección de carrera. También se nos vienen las de rector, creo que están ahorita conformando o llamando para la asamblea, para la conformación del comité electoral para las elecciones al rectorado.
Tienen que estar pendientes porque ustedes pueden caer en el sorteo aleatorio. Es bastante difícil caer porque son 80,000 estudiantes, entonces que te toque ser comité electoral no es tan fácil, pero bueno, como es aleatorio puede ocurrir. Igual en la parte docente nos puede caer en cualquier momento. Así no estemos en la asamblea, por si acaso. Así que cuidado, estén pensando que como si no asisten a la asamblea no van a ser nombrados comité electoral. Eso se hace con listas y se hace como les decía, con un sorteo aleatorio, ¿no? Pero bueno, esperaremos y en función de eso veremos qué proponen y qué podemos aportar en las propuestas. No hay más. ¿Bien? Lick, Dime. acerca de los proyectos de investigación, ¿por qué en su mayoría son solo de investigación pura y manejan montos elevados? ¿Por qué no pueden ser de aplicación real o que resuelvan problemas de la sociedad, por un lado? Y por el tema de reglamentos, por ejemplo, en laboratorio, no hay un reglamento, cada docente maneja, crea su libre albedrío el laboratorio, solo se cumple lo básico de tener el guardapolvo, creo que no, nada más, porque después no se lleva lo que es higiene y seguridad industrial aplicado en los laboratorios, ¿no? Tampoco hay un reglamento, por ejemplo, de las materias de laboratorio. Algunos docentes designan puntaje a su auxiliar de 15 puntos, otros de 10. Otros dicen no hay reglamento, entonces el auxiliar no tiene que manejar puntaje, todo lo maneja el docente. ¿Cómo se puede hacer un reglamento para eso? A ver, Y el proyecto de... de reglamentos, el año pasado hemos estado trabajando con, primero se nombraron comisiones para la elaboración de los reglamentos específicos. Como parte del proceso de acreditación, además, necesitábamos mostrar en el documento que se presentaba para la acreditación que se contaba con todos los reglamentos. Entonces, ya sí se tienen. Lo que me imagino que ha podido ocurrir es que no se han socializado porque nos vino la pandemia, pero los reglamentos ya están aprobados, reglamentos específicos para todo. Yo he hecho varias sugerencias precisamente a algunos de estos reglamentos, particularmente el de laboratorio, cuando lo estábamos trabajando en borrador. También hemos hecho el reglamento de formato de trabajos de investigación, tanto proyecto de grado, tesis como trabajo dirigido. Entonces, sí se ha estado trabajando y sí están aprobados y se presentaron precisamente en el documento para la acreditación. En relación con el tema que decías de los proyectos, ¿por qué la mayor parte de los proyectos que se presentan son investigación básica? A ver, primero la convocatoria que hay, particularmente IDH, que es la única que teníamos vigente porque la cooperación sueca, como les decía, se retiró hace ya algunos años, establece 3 tipos de proyectos: investigación básica, investigación aplicada y proyectos de extensión social. Los montos varían. El tope máximo para un proyecto de investigación básica son 200,000 bolivianos, o eran 200,000 bolivianos en la última convocatoria. Tienen que tener en cuenta que hace 2, 3 años que ya no hay convocatoria IDH tampoco y solamente continuaban los proyectos que estaban funcionando. Los proyectos de investigación aplicada y de extensión tienen un monto máximo de 250,000 bolivianos. Pero los requisitos para estas investigaciones difieren. ¿Por qué se hace más investigación básica o por qué presentamos más proyectos a investigación básica? Porque los plazos para convocatorias tampoco son tan amplios. Los requisitos para presentar un proyecto de investigación para fondos concursables son bastante complejos, es decir, hay que ser un poquito masoquista, como decimos muchos investigadores, para presentarnos a estas convocatorias. Y la investigación básica, los proyectos para investigación básica son los que menos requisitos exigen. Particularmente uno, que es el acuerdo con instituciones, con poblaciones, con organizaciones sociales
que avalen el proyecto. Es decir, cuando tú presentas un proyecto de investigación aplicada, tienes que presentar necesariamente un consentimiento